Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a dar esta clase de forma asincrónica. Hoy jueves 11 de abril, como habíamos discutido y habíamos acordado el viernes pasado. Entonces, el tema que voy a tocar el día de hoy son los 12 principios fundamentales de la animación. Voy a compartir pantalla. Espero que estén viendo esto en pantalla. Eh, Bien, vamos a empezar con los 12 principios de la animación. Estos 12 principios los crea Walt Disney y son pasados a nosotros a través de dos grandes animadores que trabajaron con Walt Disney toda su vida. Estos son Ollie Johnston y Frank Thomas. En 1981 nos presentan estos 12 principios de la animación. El primer principio es estirar y encoger, lo que en inglés se conoce como stretch and squash. Eh, Stretch and squash. Esta acción da la sensibilidad que los objetos son flexibles. Y al animar un objeto sencillo como una pelota que rebota, puede estirarla y encogerla cuando golpea al suelo. No sé si han visto eso de que las pelotas cuando caen chocan y se aplastan. Y cuando saltan de nuevo, se estiran, ¿no? Eso da una sensación como orgánica. Hay que tener en cuenta el volumen del objeto. Si la longitud de la pelota se estira en la vertical, su anchura se contrae en la horizontal. El siguiente principio que vamos a ver es el de anticipación. Aporta realismo a la acción. O sea, anticipación es, yo no golpeo así, sino que yo retiro mi mano y golpeo. O cuando voy a batear, no bateo así, sino que hago mi brazo hacia atrás y bateo. Lo mismo que con un mazo. Esto aporta realismo a la acción. Se debe anticipar y preparar al público a una acción a realizar. O sea, el jugador de básquet se agacha y tira la bola, el balón. El auto retrocede para tomar impulso y salir disparado. Lo mismo que los bateadores cuando lanzan. Le voy a poner un video más adelante de cómo se ve este principio de la animación anticipación. Is called anticipation. This is when a character prepares for an action to give the audience a clue as to what is happening next, as well as to make the action appear more realistic. One example is when a character is about to jump. Before leaping into the air, he has to prepare for the action by crouching down to build energy. It's like a spring that coils up before releasing. Look at this character jumping without any anticipation. It looks very unrealistic because the energy to jump comes out of nowhere. Here's another example, a punch. To add power to the punch and communicate to the viewers that he is about to punch, he reaches his arm back and then punches. By contrast, having no anticipation results in a very weak punch. You'll see this in a lot of cartoons. Before running, a character will wind up before taking off. In the previous video about squash and stretch, this face actually uses anticipation as well. Instead of immediately stretching up, the face squashes first to anticipate the stretch and give it more power. Anticipation helps communicate actions to the audience by preparing them for the next action. This can happen in many ways. If a character is about to take something out of their pocket, they make their hand very visible and up in the air before going into the pocket. Otherwise, the audience might miss it and wonder how they got that object in the first place. The most important thing is that the viewer notices the hand and the pocket, so the character cannot be performing any competing actions. Let's say that something's about to happen on the right. A character may prepare for that action by pointing their eyes and head to look in that direction, leading the viewers to also look there. It's important to make it as easy as possible for the audience to understand what's going on without having to watch it twice. But this can also be used to trick the audience too, if you lead their eyes in one direction and then surprise them by having something happen on the other side of the screen. Taking anticipation a step further, you can actually have multiple levels of anticipation. Let's go back to our punch animation, where the character winds up before punching. This animation has one level of anticipation. Now look at this one. The character is actually winding up for his wind up by going forward, then winding up, and then before punching, he throws his other arm back to further anticipate the punch. This punch is very complex. It's actually similar to what a baseball pitcher does when he's getting ready to throw the ball. El siguiente principio de la animación que vamos a ver es la puesta en escena. La puesta en escena o el staging es crucial en la animación debido a que es la que nos permite ubicar dónde va a estar la cámara, dónde van a estar los personajes, dónde va a estar la iluminación.
ese seteo previo de lo que vamos a hacer mientras animamos es importante o es crucial para dirigir o diseñar nuestra futura animación. Hay que conseguir la atención del público concentrando los elementos más importantes en el primer plano y de repente oscureciendo o haciendo como un motion blur al fondo para evitar distracciones. Aquí les tengo un ejemplo de staging para que lo entiendan un poquito mejor. Staging is fundamentally the most important principles to be kept in mind while planning a scene for animation. Always stage an action so that it's unambiguous. This principle applies extensively to many areas like acting, timing, camera angles, and scene setup. If you're staging a character or a personality, make sure it's recognizable. Like in this example, a strong pose or action clearly communicates to the audience the attitude, mood, or idea of the character. A clear silhouette also helps in communicating the pose and thus making the action unmistakably clear, as compared to the example on the right where the silhouette isn't clear. So keep in mind a better silhouette and a strong pose reads better. Let's watch a scene from this example. Now in this scene we try to guide the audience at the mise-en-scène. Take control of what the audience looks first. So at first, you see the main character watching TV. Second, the rat appears and the character reacts, and then the cat pops out. This control is achieved through staging. Few other things can aid in staging your scene better, like the effective use of long, medium or close-up shots, as well as camera angles also help in conveying the story. Do not confuse the audience with too many actions at once. Use one action clearly and get the idea across. Care must also be taken in background design so that it isn't obscuring the animation or competing with it due to excess detail behind the animation. While animating a scene, planning out with rough thumbnails always helps. Thumbnailing your scenes in advance acts as a blueprint and gives clarity to the idea you want to convey. It also brings clarity to the storyboard of your scene. One can also resolve the initial timing and composition of the scene using this process. This sums up the staging principle. Hope you enjoyed it. Kindly go through the other videos to know more. Bien, ya que vimos el staging, ahora regresamos al cuarto principio de la animación, que sería la animación directa y la animación pose a pose. La animación directa es ese tipo de animación que hacemos como en la esquina de los cuadernos, que vamos dibujando un flipbook, dibujo a dibujo. El primer dibujo, el segundo dibujo, el tercer dibujo, el cuarto dibujo. Vamos en orden. Se anima el primer fotograma del principio y luego el segundo, el tercero, hasta terminar los fotogramas. Esto hace crear una ilusión de movimiento fluido, pero es muy difícil programar o anticipar cómo va a ser el movimiento porque lo estamos haciendo de forma progresiva. Es por eso que existe el otro principio de la animación, que sería la animación pose a pose, que trabaja con los keyframes o los cuadros claves. Son intervalos importantes. Se dibujan los fotogramas claves, dibujo el primer fotograma, el fotograma del medio y el fotograma final. Y una vez que tengo armada o estructurada mi animación, voy dibujando los fotogramas in between, o los que son los intermedios. Esto se hace para que yo tenga como una mejor panorámica de cómo va a ser mi animación y quede más fluida. La animación directa me sirve como para animar llamas o animar cosas abstractas que tienen su propio movimiento, y la animación pose a pose me permite a mí estructurar bien cómo va a ser mi animación. Ahora voy a ponerles una pequeña animación de cómo sería visualizar esta animación pose a pose y la animación directa. Straight ahead and pose to pose. This term describes two methods used to animate drawings. The first method, straight ahead, is where you draw the first drawing, and then you draw the second drawing, and then the third drawing, and so on. It's basically animating as you go. The second method, pose to pose, is where you draw the beginning and end of each main pose and go back later to fill in the drawings in between. So there are benefits to both methods. Pose to pose is generally better for most actions because it gives you the most control. You have a good idea of what the action is going to look like very early in the process. So
instead of worrying if the character is going to end up in the right place, you decide where they end up from the beginning and work backwards. Also, using straight ahead animation can lead to the character changing size or being on a different level from beginning to end. Pose to pose can save you a lot of work. If you were to animate a whole sequence straight ahead and then realize that one pose is off, you would have to change several drawings to fix that one pose. But with pose to pose, you do the main poses to see if it feels right, and you can catch problems early on. Straight ahead animation, on the other hand, is good for animation that is unpredictable. Some examples of this include fire, water particles, clouds of dust, explosions. The reason why straight ahead works well is because there are laws of physics that work at a constant rate, and it's hard to predict how it will work pose to pose. So when animating fire, for example, you just go with the flow based on what you know about fire, and let the fire kind of create itself. If we were to look at the beginning and end, we wouldn't even know how to in-between it. However, you can still use pose to pose to make the general shapes, and fill it in between to make it smoother. Another example of unpredictable animation is overlapping action, which will be covered in depth in the next video. Let's say that a character has floppy ears. You could draw the figure with his ears for each pose and just draw the in-betweens accordingly, but another method is to animate the figure using pose to pose without the ears, and then going through and adding the ears using straight ahead. This is good because you can focus on the figure's movements without the distraction of having to do his ears, and you can also focus on the physics of his ears without the distraction of his body's movement. This also applies to hair, tails, and other appendages. When you work pose to pose, there's some vocabulary that goes into it. There are main poses called keys, secondary poses called extremes, and further broken down poses called breakdowns. Make the keys first, perfect them, then decide the farthest the character will go in each direction using extremes, and then decide how you want the extremes to connect using breakdown poses. At this point, you can start in-betweening. Working with this sort of hierarchy will give you the most control, as opposed to doing your pose to pose straight ahead, so to speak. This is like pose to pose within pose to pose, because you are perfecting the poses at each level before moving down to the next level. Muy bien. Ahora vamos a ver el quinto principio de la animación, que sería la acción complementaria y las acciones superpuestas. Cuando vemos acciones complementarias, son esos movimientos que acompañan al sujeto. El sujeto tiene cabello largo, entonces él se mueve y el cabello se mueve con el sujeto. En cambio, la acción superpuesta es, si de repente tiene el personaje en la cabeza tiene un casco con una antena y él se mueve, la antena va a tener un movimiento diferente al de la cabeza. O sea, van en la misma dirección, pero él tarda un poquito por las leyes de la física. Entonces, siempre es importante aplicar las leyes de la física para que nuestras animaciones sean más fluidas y más creíbles. Déjenme ponerles un pequeño videito como para que entiendan ese concepto de animación, de acción complementaria y acciones superpuestas. Vamos a verlo. For example, follow-through refers to the way parts of the body continue to move after the body is stopped. Overlapping action describes the offset between the timing of the main body and its other parts. Drag describes the technique of delaying the movement of body parts in relation to the main body. All three of these are basically describing different aspects of the same thing. Follow-through and overlapping action add a great deal of realism to a character. Here's a character with and without follow-through and overlapping action. Basically, when the main body moves, the tip of the appendage should be the last to catch up, and when the body stops, the tip should follow through the farthest before settling back. This is true of not just appendages, but the whole body as well. When coming to a stop, often the body will follow through and then come back. Just as a character needs to anticipate his jump, he also needs to follow through his land. Bien, regresando al siguiente fundamento. El siguiente fundamento que vamos a ver es las entradas lentas y las salidas lentas. Es slow in, slow out. El movimiento de las animaciones inicia lento y luego se acelera y luego termina lento. Eso crea una sensación orgánica. Vemos en la diapositiva cómo vamos a animar 8 cuadros. Del cuadro 1 al 5 vamos a poner muchos keyframes para hacer la animación más tupidita. Al tener más keyframes, la animación va a ser más lenta. Pero del 5 al 7 va a recorrer más distancia, así que va a ser más rápida. Siendo 7 y 8 nuestros últimos keyframes más cortos. Entonces nuestra animación va a empezar lento, va a seguir rápido y va a terminar lento. Eso es lo que es slow in and slow out.
el movimiento de las animaciones inicia lento, se acelera y luego termina lento. Esto da una sensación más orgánica al movimiento. Ahora veamos un pequeño corto para entender un poquito más este concepto, viendo los keyframes en el movimiento de un lanzador. Y vamos a ver cómo se animan varios cuadritos, se animan varios cuadros, luego se alarga la distancia entre los keyframes y luego se pone un par de keyframes al final y el movimiento va a ser rápido, va a ser lento, rápido, lento. And try to find a timing that feels natural. Back in the day, animators used to use stopwatches, and then they'd count the number of seconds they thought each pose should be held for, and then divide that by 24, which is 24 frames per second. But we've already done too much math on an art channel, so I'd say just try to find something that feels natural. Once you've established your number of frames, now we have to figure out how we're going to break up each of those movements from one key pose to another. So let's break down this timing chart just a little bit. I've decided that the movement from pose A to pose B is going to take a total of 14 frames. I want to have the arm gradually pick up speed from pose A and then slow down as it approaches B. So let's dissect this timing chart a little bit more in depth. On the left of my timing chart, we have our starting frame, frame 1, and all the way on the right we have our ending frame, which is frame 15, for a total of 14 frames between them. I'm then going to divide the timing chart into thirds, meaning that at each tick mark, 1/3 of the movement has played out. And those arches on the top mean that the spaces between those drawings are the same. But because I want the arm to both accelerate and decelerate, I have to pad the beginning and ends with more drawings, because more drawings equals more time. These orange arches are showing that this next drawing is halfway between the beginning pose and the 1/3 mark. To make the acceleration and deceleration even more gradual, I'm actually going to add another drawing really close to the start frame and the end frame. This animation is going to be on 2s, so I'm going to have a gap of 2 frames between each one of these tick marks. But that distance could be any frame number that you want to put in. It could be 1s, 2s, 3s, 4s. As you get more comfortable with timing charts, you'll start to experiment a little bit more and build up a repertoire of the types of frames that you want to use. Let's have a look at this animation one more time. That timing chart we just made is down at the bottom, but now I've represented it visually on the arc that the hand is moving in. I don't always draw my timing charts on the animation like this because it can be a little cumbersome, but hopefully that helps give a better visual representation of what the timing chart is telling you. Okay, now let's have a look at the release from pose B to pose C. We're going to use the exact same concept of slow in and slow out, but I wanted a bigger gap between my drawings, so I used a timing chart that's divided into sixths. If you look at the visual representation of the arc, you can see why I did this, because there's a much bigger gap between frame 22 and 23. That big gap makes it feel very fast, because it's going across 2/3 of the arc just in one single frame. And just like before, I'm padding both ends so that there's an acceleration and then a deceleration at the end. One thing that I added into this animation is that I broke the limbs to make the throw feel like it was even stronger. So you can see that the arm is bending at the elbow and is bending backwards. The other thing that happens here, the arm doesn't immediately stop after it throws the ball. It continues to move along that arc. Bien, regresando al siguiente fundamento el siguiente principio de la animación, que serían los arcos. Los arcos. En el mundo real, las acciones muestran una trayectoria en forma de arco. Los movimientos de arco se ven más naturales. O sea, si nosotros tuviéramos que animar una pelota que salta, no sería un triángulo. Ella haría la forma de un arco para que fuera más orgánica. Lo mismo que el movimiento de un lanzador de disco. Siempre el movimiento va a ser en forma de arco. Esto da mayor fluidez. Entonces, viendo este concepto de arco, les voy a poner un video para que ustedes más o menos
entiendan este concepto de arco y luego veremos un concepto que introduce Chuck Jones. Veamos un poquito de arcos. Arcs. So very few organisms are capable of movements that have a mechanical in and out or up and down precision. Most living creatures will move in a circular path, otherwise known as an arc. So let's say that we were given these key poses and were told to fill in the poses in between. Simply taking the midway point between the poses will not work because this looks way too mechanical. The ball needs to follow an arc. Of course, we also need to consider the slow in and out caused by gravity. When doing this in 3D and motion graphics, we can achieve this effect by keeping the movement in the x-axis constant, but giving the movement in the y-axis a slow in and slow out. This will give the ball its arc. Now let's look at this head turn. Right now it looks pretty dull and straight, but if we add an arc to it, it gives it a little bit more character. Forgetting about arcs can lead to some obvious mistakes. For example, we may in between this movement by calculating the midpoint like this and cause the shape of the object to shrink. If we were to draw a simple arc as reference, then this movement would be a lot easier and more realistic. Arcs can be added to almost any figure movement. This guy is landing on the ground. Let's have his body settle in an arc. This guy is reacting with shock. Let's have his body and arms follow an arc. This guy is taking a step. Have his body move down and up in an arc before he even takes his next step. This guy is kicking. Have his leg and body. Cuando hace movimiento, él distorsiona las figuras y la figura, si tú congelas ese movimiento, si tú congelas el movimiento de la figura, tú ves que está como borroso o abstracto. Esto da una sensación de hipervelocidad. Este concepto se llama smearing. Smearing es que cuando yo estoy animando, yo puedo distorsionar las figuras. Si son piernas, yo distorsiono las piernas que no parezcan piernas para que cuando la animación se vea como una hipervelocidad, o sea, que es tan rápido que se pierde la sensación del dibujo. Veamos un ejemplo con este clip de One Piece, y vamos a ver cómo Luffy, cuando corre, las piernas se distorsionan de tal manera que no se ven. Esto sería smearing. Bien, vamos a regresar y veamos el octavo fundamento de la animación, que sería la acción secundaria. La acción secundaria es ese movimiento que acompaña al sujeto principal. Si tenemos a un personaje en una barbacoa cocinando malvadiscos, el movimiento del personaje sería la acción principal, pero la acción secundaria sería la animación de las flamas. Eso sería una acción secundaria, que aporta valor al sujeto principal y aporta valor a la historia. El cabello que se mueve mientras un sujeto habla, ¿se acuerdan? Yo no sé si recuerdan a Caballeros del Zodiaco, cuando estaban los caballeros hablando y el cabello se movía, esa es acción secundaria. O la capa de un superhéroe está en pose y la capa se mueve, esa es una acción secundaria. Acción secundaria. Este principio consiste en dar vida a esos pequeños elementos o acciones que están en segundo plano y que complementan a la acción principal. De hecho, son consecuencia de ella. Por eso se llama acción secundaria, porque nunca deben tener más importancia que la acción dominante, pero sí que pueden tener un rasgo particular. Están por todos lados. Por ejemplo, los tics de Pinocho en las piernas, o la forma que tiene de dormir el príncipe de Robin Hood. Por ejemplo, en Toy Story 3, una acción secundaria simple es la de Woody colocándose el sombrero después de dar una voltereta por el suelo al subir al tejado. Esta nos refuerza la idea de que el sombrero es importante para Woody y le da más vida a la escena o al personaje en general. Digamos que es algo así como ponerle mojo a las papitas arrugadas. Venga, vamos a ver esto en el after. Bueno, aquí tenemos a Gonei, que nos va a ayudar a explicar este principio con un par de huevos. Así que vamos a darle un fuerte aplauso. La acción principal en este caso es la de correr mirando hacia arriba asustado, y la acción secundaria son los huevos saltando por el aire a punto de caerse, ya que ayudan a reforzar la acción principal. Como noveno principio fundamental de la animación tenemos la sincronización. La sincronización o el timing es lo que da sentido al movimiento, el tiempo que tarda un personaje en realizar una acción y las interrupciones en los movimientos. Los objetos y las personas ligeras reaccionan con más rapidez al empujarlos que otros. Digamos, tú tiras una refrigeradora y tiras una bola. La bola va más rápida que la refrigeradora.
tiras una botella versus un sofá. La botella va más rápida que el sofá. Lo único en lo que no se aplica el principio del timing son en los yunques. No sé si cuando ven los dibujos animados, un yunque cae, el yunque es un objeto muy pesado, pero es ese concepto de exageración en que los dibujos animados dicen, no sabes que el yunque es súper liviano, el yunque vuela, el yunque se desplaza. En lo único que no aplica el timing es en el yunque. Timing. El principio del timing se refiere a la velocidad con la que se desarrolla una acción hasta completarse. Cuantos menos frames tenga la acción, más rápida será. Cuantos más frames, más lenta. En animación tradicional, esto equivale a tener que hacer más o menos dibujos. Y en el After Effects simplemente equivale a mover los keyframes en el tiempo, ya que el programa nos dibuja los frames automáticamente. Si es que es más bueno. El timing puede ser físico, es decir, que nos da una sensación de peso y masa del objeto, como si estuviera afectado por las leyes de la física, lo que le da realismo a la acción. Y también puede ser teatral, por así decirlo, es decir, una misma acción pero con un timing distinto puede darle un sentido muy diferente a esa acción. Bien, el 10º principio de la animación vendría siendo la exageración. No sé si han visto de repente, a lo contrario al realismo, los dibujos animados tienden a exagerar. Es crucial para explicar una situación. En el anime, de repente, cuando hay una escena erótica y se sorprenden los personajes, les sale sangre por la nariz, como vemos en el maestro Roshi, que le sale sangre, o entonces cuando hay una sorpresa se le ponen los ojos blancos y la boca se cae la quijada. Eso denota una exageración. La exageración está en todos los personajes del anime. Vamos a ver una escena de One Piece donde Luffy, cuando corre, dobla el piso de la tierra, exagerando el impulso que va a coger, ¿no? Y cuando el enemigo le golpea con un bate, la cara de Luffy se amolda a la superficie del bate. Entonces, creando un claro efecto de exageración para reforzar la temática que nos quiere dar el director en esta animación. そんなもんにビビってると思うのか？上がれ！心臓の音！この音！危ない！ラフィー！El próximo principio fundamental de la animación sería el dibujo sólido. Simular los objetos tridimensionales que proporcionan peso y volumen es importante. O sea, hay que tener, cuando tú vas a diseñar un personaje, el tronco lo vas a diseñar como si fuera un cubo, ¿verdad? O un cilindro. Luego la cadera, otro cubo rectangular. Las piernas son cubos rectangulares extendidos o cilindros. La cara es una esfera. Entonces tú construyes tus personajes en base a dibujos sólidos o figuras geométricas básicas. Esto lo podemos ver claramente en una de las animaciones más importantes de los años 80, Money for Nothing, The Dark Straight, donde los personajes estaban creados en animación tridimensional, pero estaban creados con figuras geométricas básicas, volumétricas. Es importante no crear el lado izquierdo y el lado derecho totalmente iguales, porque entonces se crearía el efecto de gemelos, y eso, o sea, no es lo que se quiere. Uno quiere encontrar un poco de realismo, y el realismo es cierta aversión
a la realidad. O sea, hay que no ser tan real en el mundo de la animación. Hay que tener un balance. Y por último, el último principio fundamental de la animación, el principio fundamental de la animación que vamos a ver es la apariencia o la personalidad, es el appeal. En este caso, vemos a Tristeza. Tristeza siempre va a estar encorvada. Esa es su personalidad. O sea, a Tristeza nunca la vamos a ver recta, porque su personalidad tiene que reflejar tristeza. Entonces, durante toda la serie, por más que camine, por más que se exprese, siempre se va a ver encorvada. Lo mismo que los superhéroes. O sea, a lo contrario de Tristeza, Superman nunca lo vas a ver encorvado. Siempre lo vas a ver con el pecho extendido, con esa actitud desafiante, soberbia. Eso refuerza la apariencia del personaje. Pecho afuera expresa vigor, curvatura en la espalda expresa timidez. Entonces tú tienes que ver cuál es la personalidad de tu sujeto y así gráficamente reflejarla y mantener constancia en el reflejo de esa personalidad. Bueno, con esto damos por terminado, explicado los 12 principios fundamentales de la animación. Espero que lo puedan aplicar en el análisis que van a hacer de sus géneros de anime que van a expresar mañana. Y además de eso, espero que los puedan aplicar también en sus futuros proyectos de animación que van a realizar a lo largo del semestre. Entonces, sin más, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, me la escriben, ya sea en el chat de WhatsApp o en el foro del Classroom, y yo les voy contestando y les voy ampliando un poco más sobre el tema. Así que nos vemos mañana. Gracias por todo, chicos. Cuídense. Bye bye.